Hola, mi nombre es Osvaldo Tapia. Soy miembro de la Asociación Internacional de Cristianos Místicos con sede en Córdoba, Argentina. Nosotros estudiamos un libro que se titula Concepto Rosacruz del Cosmos, escrito por el señor Max Heindel. Debido a la pandemia, hemos comenzado este estudio de manera virtual y resulta ser que nos ha gustado tantísimo esta forma de estudiar que queremos invitarlos a todos ustedes para que compartan con nosotros estas gloriosas y magníficas enseñanzas. Por lo tanto, los esperamos y muchas bendiciones para todos. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel. Podemos comenzar con la lectura del servicio del templo. Arnaldo, por favor. ¿Lo pones en pantalla? Así uso esa misma versión, porque... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Lo ves claro? Perfecto. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo rosacruz. Queridas hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Shirah, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora
Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Empero, el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, y sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y con muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice, aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora, guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio. Oración Rosacruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe. Ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haz que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías,
que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Darnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas, para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Así sea. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Así sea, Padre. Así Que sea. así sea. Excelente. Gracias, Arnaldo. Y gracias a todos. Hoy tenemos la felicidad, la dicha, la alegría, la bendición celestial de poder comenzar el estudio del concepto desde cero. Y vamos a comenzar con la parte que dice una palabra al sabio. Le pregunto si alguien quiere leerlo, compartir la lectura con todos. Yo puedo, si quieres. Adelante, Augusto, por favor. Perfecto. Una palabra al sabio. El fundador de la religión cristiana emitió una máxima oculta cuando dijo: cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Esto lo dijo en Mateo 10, versículo 15. Todos los ocultistas reconocen la inmensa importancia de esta enseñanza de Cristo y tratan de vivirla de día en día. Cuando una filosofía nueva se presenta al mundo, es acogida de diferente manera por las diferentes personas. Una persona se apodera con avidez de cualquier nuevo esfuerzo filosófico, tratando de ver en qué proporción sostiene sus propias ideas. Para tal persona, la filosofía en sí misma es de poca importancia. Tendrá valor si vindica sus propias ideas, si la obra satisface sus esperanzas en ese respecto. La adoptará entusiastamente y se adherirá a ella como el más irrazonable partidismo. Si no, probablemente arrojará el libro con disgusto, como si el autor le hubiera hecho una injuria personal. Otro adopta una actitud escéptica, tan pronto como descubre que la obra contiene algo de lo que él no había leído u oído hablar anteriormente, o sobre lo que aún no se le había ocurrido pensar. Y probablemente rechazaría como extremadamente injustificable la acusación de que su actitud mental es el pináculo de la satisfacción e intolerancia propias. Tal es el caso, sin embargo, y de esa manera cierra su mente a toda verdad que posiblemente puede estar contenida en lo que su mano rechaza. Ambas personas se mantienen en su propia luz. Sus ideas petrificadas las hacen inasequibles a los rayos de la verdad. Un niño pequeño es precisamente lo opuesto de los grandes en ese respecto. No está imbuido por abrumador sentimiento de superioridad, ni se siente inclinado a aparentar ser sabio o a ocultar su ignorancia sobre cualquier asunto con una sonrisa o burla. Es francamente ignorante, no tiene opiniones preconcebidas ni prejuicios, y es, por lo tanto, eminentemente enseñable o instruible. Toma todo con esa hermosa actitud de confianza que hemos designado con el nombre de fe infantil, en el que no hay ni sombra de duda. Allí conserva el niño las instrucciones o enseñanzas que recibe hasta que comprueba su certeza o falsedad. En las escuelas ocultistas se enseña al discípulo a olvidar todo cuanto se le da una nueva enseñanza, no permitiendo el predominio ni el prejuicio ni de la preferencia, conservando la mente en un estado de calma y digna expectativa. Así como el escepticismo nos ciega a la verdad en la forma más efectiva, así también esa calma, esa actitud confiada de la mente, permitirá a la intuición o sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida en la proposición. Esa es la única manera de cultivar una percepción absolutamente cierta de la verdad. Un momentito, Augusto. Bueno, lo que estamos compartiendo es fantástico y yo pienso que lo que cierra todo lo que se ha dicho es lo último que leyó Augusto, ¿no? Que es la parte que dice: así como el escepticismo nos ciega la verdad en la forma más efectiva,
Así también esa calma, esa actitud confiada en la mente permitirá a la intuición o sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida en la proposición. Esa es la única manera de cultivar una percepción absolutamente cierta de la verdad. Es decir, no considerarnos, pienso que es bastante claro todo lo que he dicho, pero no está de más repetirlo, no considerarnos que somos realmente conocedores. Una de las cosas que hemos compartido varias veces, que hemos hablado aquí, es el hecho de que ninguno de nosotros tiene la verdad. Y el mismo Maheinde lo manifiesta, a medida que vayamos desarrollando esto lo vamos a encontrar. Así que tener esa actitud de buscar aprender, dejar que nuestro tribunal interno, ¿no? esa parte interna, nuestro yo superior, pueda manifestarse y realmente comprobar esa verdad, ¿no? En ese proceso estamos, para aprender justamente lo que compartimos acá, el concepto Rosacruz del cosmos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, por favor? Sí, me permite. Adelante, Raúl. Sí, adelante. Bueno, ya me está retando Diana porque grito. No, está bien, voz alta, así escuchamos todos. Bueno, quería decir que en tantos años que tenemos aquí en nuestro centro de Córdoba, hemos escuchado gente, ¿no es cierto?, lo que decía al principio, gente que comenzó a leer el concepto y se quedó encantado, qué hermoso, es lo que estamos buscando, qué enseñanza tan maravillosa. Mientras que otros, ¿no es cierto?, no, de ninguna manera les satisfizo la enseñanza. Y recuerdo, lo he contado, Osvaldo, perdón, lo he contado muchas veces, pero vale la pena recordarlo por si alguien no lo escuchó. Hace muchos años, cuando prestábamos los libros, porque después no los prestamos más porque no lo devolvían, lamentablemente. Una señora le prestamos un libro, le prestamos el concepto nosotros para que lo leyera. Muy bien, se lo llevó a la señora, y al cabo de tantos meses, no recuerdo cuántos meses, qué sé yo, cerca de un año, cuando volvió la señora, con el libro en la mano, me lo dio. Mire, dice, acá le devuelvo el concepto Rosacruz del cosmos. Lo he leído 5 veces, dice, y no entendí nada. Bueno, señora, lo lamentamos, le dije, ¿no es cierto? Pero un análisis de esto, la señora lo leyó 5 veces, pero esa lectura quedó grabada en ella, en el subconsciente, en el éter reflector, ¿no? Es una semilla que se sembró. Eso es lo que estamos tratando, lo que debemos tratar nosotros, ¿cierto? Y esa semilla algún día germinará. Entonces la señora, en esta vida o en una vida siguiente, esa señora va a tomar contacto con esta enseñanza y le va a traer el recuerdo. Pero si yo lo he leído, ¿dónde lo he leído? No sé si me explico. Eso es lo importante, ¿no? Tanto el concepto como los folletos que le damos a la gente, ¿no? Son semillitas que vamos sembrando. Y que, con toda seguridad, tarde o temprano, esa semillita va a germinar y esa persona alcanzará, porque hay que tener una cierta madurez espiritual. Hay que estar preparado para recibir esta enseñanza. No todos están preparados. Eso es cierto. Entonces esa preparación viene con el tiempo, a través de varias vidas, ¿no? Entonces, una vez que ocurre esto, esa preparación está desarrollada, esa persona va a aceptar las enseñanzas y va a poder compartirlas, comprenderlas y compartirlas con sus semejantes. Esto quería decir yo, me parece que es importante. Osvaldo. Bien, gracias Raúl, sí, muy bien, genial. Bueno, ¿puedes continuar, Augusto, con la lectura, por favor? Claro.
No se pide al discípulo que admita a priori que un objeto dado que ha observado en blanco sea realmente negro, ni tal afirmación se hace, pero debe cultivar una actitud mental tal que admita todas las cosas como posibles. Esto le permitirá dejar de lado por el momento hasta lo que se considera generalmente como un hecho establecido e investigar si existe algún otro punto de vista desde el cual el objeto de referencia pueda parecer negro. Ciertamente, no se permitirá considerar nada como un hecho establecido, porque comprenderá perfectamente la importancia que hay en mantener la mente en el estado fluídico de adaptabilidad que caracteriza al niño. Comprende con todas las fibras de su ser que ahora ve las cosas como a través de un cristal empañado, y como Ajax, está siempre alerta, anhelando luz, más luz. La gran ventaja de tal actitud mental, cuando se estudia un asunto, idea u objeto dados, es evidente. Afirmaciones que parecían positivamente contradictorias y que han causado discusiones interminables entre sus respectivos partidarios, pueden, no obstante, conciliarse, como se demuestra en un ejemplo mencionado en esta obra. La mente abierta es la única que descubre la concordia. Sin embargo, y aunque se encuentre que esta obra difiere de otras, el autor demostraría a un auditor imparcial las bases del juicio subsiguiente. Si se pesa este libro y se encuentra falto de peso, el autor no se lamentará. Lo único que teme el autor es el juicio prematuro basado en la falta de conocimiento del sistema por el que aboga. Que se diga que la obra no tiene fundamento por no haberle dedicado antes una atención imparcial. Y debe decir además que la única opinión digna de tenerse en cuenta es la que está basada en el conocimiento. Hay una razón más para que se tenga mucho cuidado al emitir un juicio, y que para muchos les es sumamente difícil retractarse de cualquier opinión expresada, atolondrada o prematuramente. Por lo tanto, se ruega al lector suspenda sus opiniones, sean de elogio o de crítica, hasta que el estudio de la obra lo haya satisfecho razonablemente sobre su mérito o demérito. El concepto Rosacruz del cosmos no es dogmático, ni apela a autoridad alguna que no sea la propia razón del estudiante. No es una controversia, sino que publica con la esperanza de que pueda ayudar a esclarecer algunas de las dificultades que asedian continuamente a los estudiantes de las profundas filosofías del pasado. Como objeto de evitar equívocos graves, debe tenerse siempre muy presente, sin embargo, que no hay revelación infalible alguna sobre este complicado asunto, que abarque a todo cuanto está bajo el sol y también todo lo que está por encima de él. Decir que esta es una exposición infalible sería lo mismo que pretender que el autor fuera omnisciente, y aún hasta los hermanos mayores nos dicen que a veces se equivocan en sus juicios. Así que un libro que pretenda decir la última palabra sobre el misterio del mundo está fuera de toda discusión, y el autor no pretende dar sino las enseñanzas más elementales de los Rosacruces. Hasta ahí un momentito, Arnaldo, por favor. El concepto no es dogmático. En esa frasecita tenemos algo sumamente importante, que está vinculado lógicamente con decir que esta es una exposición infalible, sería lo mismo que pretender que el autor fuera omnisciente. Este es un punto muy importante que no solo nosotros tenemos que entender, sino transmitir, en el sentido que verdaderamente lo que estamos estudiando es una parte ínfima de la gran verdad que los hermanos mayores tienen para nosotros. Por eso que Max Heindel insiste a cada rato, siempre 2x3, lo vamos a seguir viendo, que el estudiante debe seguir profundizando, debe seguir sometiendo al interno y tratando de comprender las propias contradicciones. Dijimos por allí arriba, un poquito más arriba, cuando decíamos lo de la gran ventaja de la actitud mental cuando se estudia un asunto, idea u objeto dado es evidente. ¿Qué tal la actitud mental? La actitud de como un niño, porque verdaderamente somos como niños en esto.
realmente estamos en un momento donde estamos empezando a entender. Y es muy importante que comprendamos que cuando vemos el aspecto poco atrayente de nuestro prójimo, las grandes diferencias que tenemos en la concepción de las cosas, ya sea no solo en lo trascendente, no solo en lo espiritual, sino en lo concreto, en lo social, en lo familiar, en lo laboral. Esas diferencias, sin duda que tenemos que buscar la manera por todos los medios de lograr zanjarlas. No podemos participar en las grietas, no podemos participar ni indirectamente en las divisiones. Nadie dice que sea fácil, pero es un punto principal para esto. Si estamos diciendo que estamos buscando la humana compasión y el amor, porque nadie, como dice en la primera parte del credo, ningún hombre ama a Dios si aborrece a su semejante. Este es un punto principal. Entonces yo quiero insistir en este tema, honestamente, porque creo que es una necesidad imperiosa de este momento que tenemos que tener para buscar siempre por todos los medios de unir las diferencias, superar, entender dónde está lo mejor de cada uno y juntarnos para poder realmente dar el mensaje cristiano. Si trasciende de lo nuestro cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de, digámosle, es decir, oposición al otro, lo que probablemente vamos a encontrar es justamente que no vamos a ser coherentes con esta fraternidad que pretendemos. Max Heindel constantemente en esta parte lo está insistiendo y creo que es uno de los puntos principales que nosotros tenemos que seguir también. Bueno, esta era una idea. Me fui posiblemente del lugar donde estamos hablando, un poquito más abajo. Ahí es. Lo que me permite... Adelante, Raúl, adelante. Adelante. Adelante, Raúl. No. ¿Puedo yo? Sí, por favor, te escuchamos. A lo último que leyó Augusto, ¿no? Que son, dice, las enseñanzas expuestas en el concepto de los recursos del cosmos, son elementales. Son enseñanzas elementales. Es como la del jardín de infante cuando empezamos, ¿no es cierto? Pero, y mire lo que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, por lo menos a mí, ¿sí? Nos cuesta entender, comprender tantas cosas que hemos estado a través de este año, más de un año, eso en que ven, cuántas cosas hemos aclarado, qué maravilloso que son estos estudios, tanto los domingos que hacemos como los lunes, con Arnaldo, ¿no es cierto? Vamos aclarando muchísimas cosas. Y lo que dijo Arnaldo recién lo comparto, de que tenemos que leer. Es importante leer y leer, ¿por qué? Porque no entendemos es tan amplio el panorama que abarca la enseñanza, que no podemos retenerlo todo de manera perfecta. Por eso es importante leer, dedicar el mayor tiempo posible a la lectura para que se grabe, ¿no es cierto? En el éter reflector del cuerpo vital, en el átomo cimiento del cuerpo vital también, del corazón, ¿no? Es fundamental. Y tomar libros. Yo, por ejemplo, tengo varias carpetas, le digo siempre al momento con Osvaldo. Cuando encuentro un tema, átomo, cimiento, arquetipo, tengo como cuatro carpetas donde voy anotando porque de esa manera, al anotar, se graba mejor todavía en mi ser interno, eso que yo estoy tratando, y sumado a diversas explicaciones que se dan en diversos libros, artículos, folletos explicativos. Esa manera nos ayuda también para que al grabarse profundamente en nuestro ser interno,
cuando volvamos al renacimiento, ya esto con proyección de futuro, cuando volvamos al renacimiento, va a asumir más prontamente esa enseñanza y podamos continuar, ¿no es cierto?, transitando por un sendero espiritual tan maravilloso como este que estamos recorriendo. Adelante. Bien, gracias Raúl. Yo quiero detenerme un poquito en la palabra que no es dogmático. Digamos, ¿qué significa eso que no es dogmático? Nadie nos va a decir cómo interpretar estas enseñanzas. Estas enseñanzas están ahí, expresadas en el concepto Rosacruz del cosmos, y el único que va a decir o va a buscar su interpretación es cada uno de nosotros individualmente. Cada uno va a sacar lo que crea que sale de ahí, lo que está aprendiendo de ahí. Es decir, en este lugar nosotros compartimos dando opiniones y observaciones y a veces preguntas de lo que estamos leyendo, pero bajo ningún concepto y manteniendo realmente firmeza en este punto, no es dogmático, es decir, nadie nos dice cómo interpretarlas, sino que cada uno de nosotros se nos invita, el mismo Mahain nos está invitando a sacar nuestras propias conclusiones. Bien, ¿puedes continuar leyendo, por favor, Augusto? Claro. La fraternidad Rosacruz tiene la concepción más lógica y amplia sobre el misterio del mundo, del que el autor ha adquirido algún conocimiento durante los muchos años que ha dedicado exclusivamente al estudio de este asunto. En lo que ha podido investigar por sí mismo, sus enseñanzas, las de la fraternidad, están de acuerdo con los hechos, tal como él los conoce. Pero, sin embargo, está convencido de que el concepto Rosacruz del cosmos está lejos de ser la última palabra sobre el asunto, que conforme avanzamos nuestras nuevas vistas se van desplegando ante nuestros ojos y se iluminan muchas cosas que antes solo veíamos como a través de un cristal empañado. Al mismo tiempo cree firmemente que todas las demás filosofías del futuro seguirán las líneas principales de esta filosofía, pues parecen ser absolutamente ciertas. En vista de lo antedicho, se comprenderá claramente que el autor no considera esta obra como el alfa y la omega, el último conocimiento oculto, y aunque se titula Concepto Rosacruz del Cosmos, el autor desea hacer constar que no debe tomarse como una creencia entregada de una vez para siempre por los Rosacruces. Debe tenerse en cuenta que esta obra encierra solamente la comprensión que el autor tiene de las enseñanzas Rosacruces respecto al misterio del mundo, fortalecidas además por sus investigaciones personales en los mundos internos y sobre los estados antenatal y post-mortem del hombre, etc. El autor tiene plena conciencia de la responsabilidad en que incurre todo aquel que bien o mal guía intencionadamente a los demás y desea resguardarse a sí mismo de tal contingencia, así como también el resguardar a los demás de caminar en falso inadvertidamente. Lo que se dice en esta obra debe ser aceptado o rechazado por el lector de acuerdo con su propio criterio. Se ha puesto todo lo necesario para comprender las enseñanzas. Ha costado mucho trabajo el poder expresarlas en palabras que sean fácilmente comprensibles. Por esta razón se ha usado el mismo término para expresar la misma idea en toda la obra. La misma palabra tiene el mismo significado en cualquier parte que se emplee. Cuando se emplea por primera vez una palabra que describe determinada idea, se da la definición más clara que es posible dar al autor. No se han empleado sino palabras castizas de las más sencillas y claras. El autor ha tratado constantemente de dar descripciones tan exactas y definidas como el asunto que se esté considerando lo permita, eliminando toda ambigüedad y poniendo todo en claro. ¿Hasta qué punto lo ha conseguido? Es cosa que debe estimarlo el estudiante. Pero, habiéndose esforzado todo lo posible para sugerir las ideas verdaderas, se ve también obligado a resguardarse contra la posibilidad de que se toma esta obra como una exposición al pie de la letra de las enseñanzas Rosacruces. El olvidar esto podría dar más peso a esta obra para algunos estudiantes, y eso no convendría ni a la fraternidad ni al lector. Tendrían entonces cierta tendencia a echar toda responsabilidad sobre la fraternidad debido a los errores que deben haberse deslizado en esta como en toda obra humana. De ahí la advertencia expuesta. ¿Me detengo? Adelante, Arnaldo, por favor. Bueno, creo que esto ha sido elocuente, ¿no? Fue muy claro, o sea,
Como seres humanos débiles y contradictorios que somos, es muy fácil que nos vayamos a cualquiera de los extremos. Esto nos advierte entonces de evitar los dos extremos. El creer que esto es la última verdad y no existe otra verdad y solamente estas palabras que puso Margende es lo único que sirve. Ese es un extremo que ya vemos que él no lo buscó jamás. Pero no nos vayamos al otro extremo, de creer que por lo tanto estas cosas que aquí se dicen, en el fondo no sabemos muy bien si sirven o si no sirven, porque a veces más gente lo está diciendo. Ha pasado. Nosotros lo que tenemos es que recordar hacia dónde va esto. Esto va al desarrollo interno, individual, que nos terminará allá por el capítulo 17 con la educación interna, con los ejercicios espirituales, etcétera, que nos va a permitir finalmente confirmar o corregir estas apreciaciones de las que Maghendel ha volcado en este libro. Esta es la verdad. Todo el movimiento interno de la fraternidad sirve si existen cada vez más personas que llegan al conocimiento directo. En la medida que esto no ocurra así, bueno, seremos como címbalos que retiñen, ¿verdad? Y entonces las palabras no tendrán la fuerza que nosotros en el fondo sentimos que tienen. Está en nuestra elección el perseverar en esto en la medida de nuestras posibilidades, creyendo que lo que se nos da es la llave para abrir una puerta celestial. La llave se nos la da. Que aprendamos a abrir la puerta depende exclusivamente de nosotros. Este es el punto. Yo quisiera agregar, por lo que vamos entendiendo, Maghendel lo dice claramente, ¿no? Está escribiendo este libro, escribió este libro como si estuviera hablando personalmente con cada uno de nosotros, ¿no? Y lo hace así porque sabe que el ser humano busca absolutos. El ser humano siempre está en búsqueda de absolutos, no quiere puntos medios. El ser humano se siente seguro en los absolutos, por eso es que cree. Por eso es que se basa en creencias, porque las creencias le dan sustento. Cuando a uno le mueven el piso, como se dice coloquialmente, se siente desamparado, desvalido. A nadie le gusta sentirse así. Por eso es que uno busca absolutos. Si alguien le ofrece un absoluto, se siente muy cómodo. Y ese es el peligro, que se estanca. Cree que encontró un absoluto y se queda estancado. Se queda en una línea de la cual nunca más se va a mover, o muy difícil lo va a conseguir. Entonces Maghendel es sabio acá al decirnos, al hablarnos casi personalmente a cada uno de nosotros. Yo no te estoy dando un absoluto. Te estoy dando un inicio de algo. Te estoy dando algo elemental, como dijo anteriormente Raúl, parafraseando lo escrito, ¿no? Es algo elemental básico, es el jardín de niños, es donde vas a iniciar una búsqueda, donde vas a iniciar tu gran camino hacia la sabiduría. No es para que lo tomes como el todo, es solamente una llave, un inicio que te va a llevar, si te esfuerzas, porque toda la obra nos va a hablar de eso, del esfuerzo, a conseguir un objetivo espiritual que te lleve a la sabiduría. Pero ese es el problema, porque la gran mayoría de las personas siempre buscamos absolutos, siempre estamos en la búsqueda del absoluto. Y ese es el paradigma que tenemos que quebrar si queremos avanzar. El que esté buscando absolutos, como dice el credo de Cristo, no ha percibido nuestra meta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy, muy, muy conscientes. Acá no hay un absoluto, no hay una verdad total. Es un inicio, una vislumbre de lo que es, de lo que puede ser, ¿no? Excelente, Augusto. Gracias, Augusto. Adelante, Raúl. Bueno, no. Yo quería decir cortito nomás, que he escuchado a muchas personas creer que estas enseñanzas le fueron dictadas a Maghendel por el hermano mayor o los hermanos mayores, ¿no es cierto?, de la Orden Rosacruz. Nosotros sabemos que Maghendel fue elegido para ser el mensajero de la enseñanza. Pero a él, después de la prueba, ¿se acuerdan de Alem cuando viajó a Alemania para escuchar a Rudolf Steiner y no lo convenció? Él se reunió con los hermanos mayores
y le dieron en poco tiempo, no tanto, le dieron los lineamientos generales de las enseñanzas, le dieron lo básico, lo elemental. Él tuvo después que desarrollar todo esto. Imagínense la capacidad que tenía Max Heindel para poder elaborar un concepto que él lo escribió, ¿se acuerdan? Lo escribió estando en Alemania, empleó 3 tomos, en 3 tomos. Y el hermano mayor le dice, no, dice, cuando usted llegue a los Estados Unidos por la atmósfera eléctrica seca, dice, de California, para algo sé que lo va a tener que resumir. Y así que estuvo, ¿no es cierto? Antes que terminara la década, porque tenía que ser publicada antes, ¿no es cierto? De que terminara la década en que lo escribió, afanosamente en Chicago, ¿no es cierto? Con el ruido, el calor, lo resumió Max Heindel al concepto, pero él siempre decía que no la consideraba como su obra, sino como la obra de los hermanos mayores, que le habían otorgado ese privilegio de poder dar al mundo estas enseñanzas tan maravillosas. Adelante. Gracias, Raúl. Bueno, ¿puedes continuar, por favor, Augusto, leyendo? Así es. Hay un relato indio que dice que cualquiera que tenga 2 líneas semicirculares en la palma de la mano, en la juntura exterior del pulgar, lleva consigo un grano de arroz. Esto quiere decir que será bien recibido y hospitalariamente tratado donde quiera que vaya. El autor tiene la marca mencionada y ese pronóstico se ha cumplido maravillosamente en su caso. Ha encontrado amigos por todas partes y ha sido tratado por ellos en forma tal que ha sido literalmente abrumado por sus atenciones. Y lo mismo ha sucedido con este libro. El doctor von Brandis le facilitó los medios para ponerse en contacto por primera vez con las enseñanzas rosacruces. El comandante Kingsmill y Jesse Brewster lo ayudaron lealmente en la parte literaria. Mrs. M. Rat Merry y Miss Allen Merry ejecutaron cierto número de dibujos, y en cuanto a William M. Patterson, no solamente prestó al autor servicios personales, sino que le prestó su ayuda monetaria para que pudiera publicar el libro al precio de costo. Esta obra ha sido pues producida por amor. Nadie relacionado con ella ha recibido ni recibirá nunca ni un céntimo de recompensa. Todos han dado desinteresadamente su tiempo y su dinero. Por lo tanto, el autor desea expresar a todos ellos su gratitud y espera que encuentren otras y más grandes oportunidades para ejercer sus servicios desinteresados. Durante los 4 años que han transcurrido desde que los párrafos anteriores fueron escritos, el autor ha continuado sus investigaciones de los mundos invisibles y experimentando la expansión de conciencia relacionada con tales reinos de la naturaleza, lo cual se consigue por medio de la práctica de los preceptos enseñados por la Escuela de Misterios del Occidente. Otros que han seguido también el método de desarrollo espiritual descrito aquí, como especialmente adaptado a los pueblos occidentales, han sido capaces, de igual modo, de comprobar por sí mismos muchas cosas de las dichas en este libro. De este modo, la comprensión del autor de lo que le fue dictado por los hermanos mayores ha tenido alguna corroboración, y parece que fue sustancialmente apropiada. Por lo tanto, cree como un deber explicar esto para dar con ello estímulo a los que todavía no son capaces de ver por sí mismos. Si hubiéramos dicho que el cuerpo vital está hecho de prismas en lugar de puntos, hubiera sido más exacto, pues es por la refracción a través de esos diminutos prismas que el fluido solar incoloro cambia en rosáceo, según ha sido indicado por otros escritores, además del autor. Se han hecho otros nuevos e importantes descubrimientos. Por ejemplo, ahora sabemos que el cordón plateado nace uno nuevo en cada renacimiento, que una parte del mismo brota del átomo simiente del cuerpo de deseos en el gran vórtice del hígado, que la otra parte nace del átomo simiente del cuerpo denso en el corazón, que las dos partes se unen con el átomo simiente del cuerpo vital en el plexo solar, y que esta unión de los vehículos superiores e inferiores produce el despertar del feto.
El desarrollo ulterior del cordón entre el corazón y el plexo solar durante los primeros 7 años tiene una importante relación con el misterio de la infancia, así como su más amplio desarrollo desde el hígado al plexo solar, que tiene lugar en el segundo período septenario de la vida del niño. Contribuye a la adolescencia. La realización total del cordón plateado marca el final de la vida infantil y desde tal momento la energía solar que entra por el vaso y que se tiñe por refracción del átomo simiente prismático del cuerpo vital situado en el plexo solar comienza a dar un distintivo individual colorido al aura que observamos en los adultos. Max Heine. Genial. Qué maravilloso todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ve lo que habla acá del cordón plateado, el desarrollo que tiene durante los primeros años, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez. Hablando de los misterios que representa el misterio de la infancia, obviamente, y el nacimiento del individuo, ¿no? Como sucede cuando hemos adquirido la mente. Si alguien quiere, por favor, hacer un desarrollo de eso, hacer una pregunta, un comentario. Si no, pasamos a la introducción, que también... ¿Puedo pedir, por favor, Augusto, que comiences leyendo la introducción? Perfecto. Introducción. El mundo occidental forma, indudablemente, la vanguardia de la raza humana y, por razones que se indicarán más adelante, los Rosacruces sostienen que ni el judaísmo ni el cristianismo popular, sino el verdadero cristianismo esotérico, será la religión del mundo. Buda, grande y sublime, podrá haber sido la luz del Asia, pero puede afirmarse que Cristo será la luz del mundo. Así como la luz del sol desvanece las de las demás brillantes estrellas y borra todo vestigio de oscuridad iluminando y vivificando a todos los seres, así también, en un futuro no muy lejano, la verdadera religión de Cristo sobrepasará y anulará todas las otras religiones para eterno beneficio de la humanidad. Un momentito ahí. En esta introducción, lo que está diciendo Max Heindel, que la religión cristiana todavía no se ha manifestado en su plenitud, pero llegará el tiempo en que así sea. En este momento, hace un momento estábamos hablando con Martita sobre este punto. En este momento hay una transición, ¿no?, entre las religiones de raza, las religiones de Jehová, del Espíritu Santo, y la religión cristiana. Estas religiones de raza tienen que desaparecer y pronto, en algún futuro, no creo que sea muy cercano, pero bueno, la religión del Cristo será la única. Obviamente que para eso tienen que haber grandes cambios, pero muy grandes cambios en el mundo, ¿no? Y esos cambios tienen que ver a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Entonces, lo que está diciendo acá en pocas palabras representa realmente esos cambios que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo que vemos el mundo tan convulsionado. Y esos son los procesos de cambio que estamos viviendo, porque hay como cierta resistencia, siempre ha habido eso, de que se resiste normalmente el ser humano al cambio. Por eso la famosa palabra de Max Heindel que dice que el progreso viene a través de la adaptabilidad, ¿no? Saber adaptarse a los cambios y amoldarse a ellos para poder continuar. Adelante nomás. ¿Podés continuar leyendo, Sí. por favor? Sí. En nuestra civilización, el abismo que se interpone entre la mente y el corazón se hace más grande cada día. Y mientras la mente vuela de un descubrimiento a otro en los dominios de la ciencia, el vacío se hace más grande y oscuro, y el corazón se ve dejado atrás cada vez más. La mente pilla gritos y se satisface solamente con explicaciones materialmente demostrables acerca del hombre y de los demás seres que forman el mundo fenomenal. El corazón siente instintivamente que hay algo más grande y aspira hacia aquello que siente ser una verdad de orden tan elevado que la mente sola no puede alcanzar. El alma humana desearía remontarse sobre las etéreas alas de la intuición, desearía bañarse en la fuente de luz y amor espirituales, pero los puntos de vista científicos modernos han cortado sus alas y permanece encadenada y silenciosa, y las aspiraciones insatisfechas la devoran como el buitre a Prometeo. Un momentito. ¿Es esto necesario? ¿No habrá algún terreno común en el... Perdón, Sí, sí. un momentito. En uno, por ejemplo, en el curso de Biblia, Max Heindel hace un comentario, habla de los últimos 300 o 400 años, ¿cierto? De la historia de la humanidad, 300 o 400 años hacia atrás.
esos 300 o 400 años hablan de una época en la historia de la humanidad que, según Max Heindel, es una de las épocas más oscuras de la humanidad, inclusive más oscura que la Edad Media, porque lo que expresa que en la Edad Media, más allá de la barbarie que existía, había un trabajo que se estaba realizando, ¿cierto?, por medio de Jesús, que era espiritualizar y avanzar espiritualmente. Pero, por ejemplo, el crecimiento material que ha tenido la humanidad en los últimos 300 o 400 años, basados principalmente en la ciencia, y que todo es real si puede ser demostrado físicamente, ¿cierto? Es realmente grave, porque oscurece lo espiritual y no nos deja percibir esa realidad espiritual. Entonces, ve, lo que nosotros hacemos acá, en este lugar, es buscar esa luz espiritual que el mundo material, la ciencia en general, y no estoy hablando mal de la ciencia porque realmente la ciencia es algo extraordinario, los avances que hemos tenido, no podríamos estar hoy compartiendo lo que estamos compartiendo acá si no fuera gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia se han hecho enormes avances, pero también tiene esa parte, obviamente, que oscurece la parte espiritual, ¿no? Porque siempre estamos buscando la parte material de todas las cosas. Pero la parte material tiene detrás de ella una existencia espiritual, que es la causa de todo lo material. Y eso es lo que nosotros estamos tratando y buscando descubrir cuando estamos leyendo este libro tan fantástico. Bueno, continúa por favor, Augusto. Perdón, Obama. Adelante, adelante. Estoy diciendo vos de los grandes adelantos, por ejemplo, tecnológicos como el que estamos utilizando ahora, se debe a la influencia de Acuario, ¿no? Esto, Arnaldo lo sabe bien, que está regido por Urano, que rige los éteres. Entonces, a eso se debe, ¿no? Este avance vertiginoso que nos lleva a la edad acuaria, ya estamos, que no falta nada más que 500 años. Entonces, vamos a ver supongo yo, adelanto más prodigioso. Hablamos con Osvaldo siempre del tema, ¿no? Que es la influencia acuariana la que se está manifestando y que tenemos que seguir el paso ese, no quedarnos nosotros, sino que acá entra una palabra que hemos tratado, que es la adaptabilidad, ¿no es cierto? La adaptabilidad es la que nos permite progresar, junto con la epigénesis. Ahí está la clave. La epigénesis, que es lo que lo hemos visto también, no sé, con Arnaldo los lunes o el domingo, nosotros no recuerdo bien, hablando del triple factor del progreso, ¿no es cierto? Evolución y epigénesis. Pero eso nos lleva, ese factor epigenético es que nos permite progresar evolutivamente, que es la meta, el afán de todo ser humano, ¿no? De todo ser humano, progresar, no quedarse, sino. Y eso todo, por eso es maravilloso todo esto. Es maravilloso, mire usted, años atrás, si hubiéramos podido tener acceso a todo esto, esta manera de difundir la enseñanza como lo estamos haciendo, que por cierto que tenemos que dar gracias a nuestro Padre, que es el que hace posible que se manifieste todo esto. Esto quería agregar lo que decía. Bien, Raúl, gracias. Ángel, ¿querías comentar algo, por favor? Sí, una pregunta. ¿Puede ser que nuestra próxima renacimiento sea en la época coreana? Eso depende, perdón, Ángel. Sí. Depende del grado evolucionario de cada uno. Supóngase, si dentro de 200 años, nosotros que vamos a estar en los planos superiores, los ángeles del destino le dicen, Ángel, hay una misión que cumplir en la tierra, en determinado lugar, y usted está capacitado para hacerlo. ¿Usted aceptaría cumplir con esa misión? Entonces, claro. ¿Usted sí o no? Bueno, sí. ¿No es cierto? Por eso, el tema del renacimiento, nos dice la fraternidad,
que es cada 1000 años, o sea que renacemos la moneda común, digamos, 2 veces mientras el Sol pasa por un signo zodiacal que son 2100 años. Pero no es una regla fija, sino que es muy flexible, que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Para adaptarnos al plan evolutivo que nos permitía renacer, a lo mejor un par de veces antes de la edad de Acuario. Seguro que vamos a estar en la edad de Acuario. Todos, no. Pero depende de cada uno de nosotros. No sé si quieren agregar algo o algo a una... Sí, solamente para comentar que lógicamente a lo largo de todo este libro que vamos a leer, que nos va a llevar bastante, todo esto minuciosamente se desarrolla y para comprender el por qué, porque más gente lo que intenta es entender el por qué. Acaba de decir Raúl perfectamente que, por un lado, como norma general, renacemos 2 veces con sexo alterno en cada una de las eras. Para lo cual tenemos que recordar lo que son las eras. Estamos viviendo en la era de Piscis, que generalmente transcurre aproximadamente en 2150 años, una cosa así, y que aproximadamente cambia a la era de Acuario exactamente dentro de unos 500 años. Sin embargo, los efectos de las eras se anticipan, ya se están anticipando. Ya en el siglo XX comenzaron, vamos a decir así, las pequeñas ondas de aproximación que nos van acercando hacia ello. No en vano la aceleración de procesos de distinta naturaleza. Si en lo físico y en lo evolutivo estos procesos se están dando, podemos imaginarnos que en estas épocas de gran cambio hay muchas excepciones a las reglas. Y evidentemente las personas que estén más imbuidas en conocimientos que van a ser generalizados y universales en el futuro, como por ejemplo los que estudian las enseñanzas ocultas, sin duda puede ser que tengan oportunidades y necesidades más imperiosas por ahí de volver más rápido. Sin duda que también dependerá de la capacidad que hemos tenido de ir, vamos a decir así, aquilatando las experiencias de nuestras últimas encarnaciones para, de alguna forma, internalizar lo que necesitamos individualmente. Cada uno lleva una evolución individual. Por lo tanto, si en nuestro trabajo posterior de asimilación de esta vida necesitamos mucho tiempo, posiblemente no vamos a volver muy rápido, pero aquellos que hayan tenido la capacidad de, a través de ejercicios espirituales, como en esta obra se van a ir desarrollando, y la capacidad de vivir la vida a través del servicio y el desarrollo de la pureza, es altamente probable que necesiten muy poco tiempo para, en la vida post-mortem, recuperar estas experiencias y que estén mucho mejor preparados para volver más rápido y aprovechar esas oportunidades que seguramente van a existir en el próximo medio milenio. No nos preocupemos demasiado, trabajemos ahora y no importa que estemos cerca del final de esta encarnación. Max Heindel, desde 1907, empezó él a suponer lo que iba a ser su vida. En 1909 empezó realmente a concretar el concepto relativo del cosmos para su publicación. 10 años después fallece. En 10 años, miren lo que vino. El cambio sustancial de las enseñanzas místicas cristianas para todo el planeta. En 10 años lo logró en una encarnación. Quiere decir, nosotros no tenemos por qué hacer semejante cosa. Y sin embargo, quiere decir que estamos en condiciones de poder hacerlas. Tratemos de perseverar ahora, no nos preocupemos tanto del futuro tan lejano, sino del futuro que tenemos ahora aquí a la vuelta. Que este libro nos da todos los elementos para que sigamos profundizando. Bien.
Fantástico, muchas gracias. Un comentario cortito en relación a la tecnología o a la ciencia. Por ejemplo, ayer comentábamos con Rodrigo y él me comentaba sobre algo que se llama realidad aumentada. Es algo que es relativamente nuevo en alguna medida. Y es fascinante realmente porque nos da la posibilidad de, por ejemplo, de que nuestros sentidos sean mucho más eficaces, es decir, a través de esa tecnología que te ponen como una cosa acá y vos ves una realidad virtual, pero la ves aumentada, es decir, la ves de manera tal que podés percibir cosas que normalmente no percibirías. Yo quiero hacer una comparación sobre eso, sobre el desarrollo espiritual. Nosotros, los seres humanos, espiritualmente hablando, a medida que vamos produciendo esa expansión de conciencia que hace momentos compartía Max Heindel con la lectura de Augusto, esa expansión de conciencia nos va produciendo ese crecimiento espectacular en lo que se refiere a esa realidad aumentada, porque a medida que nuestra conciencia se va expandiendo, podemos percibir y ver y hacer cosas que con los sentidos normales ahora sería imposible. Entonces, ve que la ciencia tiene un desarrollo que va en alguna medida, no sé si la palabra es paralelo, pero en alguna forma nos está mostrando que también nosotros, espiritualmente hablando, lograremos en un futuro y no muy lejano expandir nuestra conciencia de manera tal que vamos a poder hacer esas cosas que hace la tecnología y aún de manera mucho más efectiva. O sea, la tecnología, la ciencia es fantástica, ¿cierto? Nos está dando herramientas impresionantes y las que vendrán. Pero vemos que el desarrollo espiritual, el crecimiento anímico, ¿cierto?, nos va a dar eso y mucho más. Me haces acordar, Osvaldo, porque te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas como esta y mucho más grandes que estas, Areis. La ciencia tradicional, la ciencia común que decimos nosotros, está dando pasos agigantados, pero no en el materialismo mercantilista, sino en acercarse a las verdades ocultas, desde sus posibilidades, de sus potencialidades que tiene en este momento, lógicamente. Pero los avances que están haciendo son notables. Por eso es que este texto insiste ya desde el principio que uno de los objetivos es la unidad, la unión de ciencia, de la ciencia tradicional, y religión, de la religión tradicional. Es decir, ambas tienen que progresar, ambas tienen que evolucionar y coincidir como en el emblema del concepto, ¿no? Cuando arriba de todo se junta, ¿recuerdan? Ese es el símbolo que tenemos y que justamente acá arriba de todo también de nosotros se tiene que juntar. También en el libro lo vamos a ir viendo, ¿no? En el Santo Santorum. Bien. ¿Podés continuar, Augusto, por favor? Claro. ¿Es esto necesario? ¿No habrá algún terreno común en el cual puedan encontrarse la cabeza y el corazón, ayudándose la una al otro, haciéndose así más efectivos mutuamente en su investigación por la verdad universal, satisfaciéndose ambos por igual? Tan seguramente como que la luz preexistente creó el ojo, que pudiera verla, tan seguramente como el deseo primordial de crecimiento creó el sistema digestivo y asimilativo para la realización de aquel fin, tan seguramente como que el pensamiento existió antes que el cerebro y lo construyó y están aún construyéndolo para su expresión, tan seguramente como que la mente está ahora tratando de arrancar sus secretos a la naturaleza por la sola fuerza de su audacia, así también el corazón encontrará seguramente un medio de gratificar sus anhelos y satisfacer sus aspiraciones. Actualmente se encuentra encadenado por el cerebro dominador, mas algún día adquirirá la fuerza necesaria para destrozar sus billetes y se convertirá en un poder aún mayor que la mente. Es igualmente cierto que no puede haber contradicciones en la naturaleza, y por lo tanto, el corazón y la mente pueden unirse. Indicar el medio de unirlos es precisamente nuestro objeto, enseñar cómo y dónde puede penetrar la mente ayudada por la intuición del corazón en los misterios del ser, mucho más profundamente que lo que hubiera podido penetrar sola, mostrar cómo el corazón unido a la mente puede ser resguardado contra el error, como cada poder puede tener plena libertad de acción sin ejercer el uno violencia sobre el otro y satisfaciendo ambos sus aspiraciones. Perdón, una sola palabrita respecto a ese punto. La unión de las dos cosas, ¿no?, de la mente y el corazón, esa amalgama, es solamente posible a través de la enseñanza cristiana.
es solamente posible a través de la enseñanza cristiana del amor, humana, compasión y amor. Yo quisiera añadir algo acá, ¿no? De todo lo que yo he podido investigar, estudiar, no solamente de lo de la fraternidad, sino todas las cosas que he leído en mi vida sobre historia, filosofía, he podido comprender que la sociedad en sí actúa como un resorte. Un resorte se comprime, se reprime y luego se libera, pero desordenadamente. No se sabe a dónde va esa energía que es liberada, simplemente se libera. Y la sociedad ha caminado de esa forma. Podemos comprenderlo a través de una exposición práctica de nuestra historia reciente y antigua, ¿no? Cuando una sociedad es reprimida y logra su llamada liberación, entre comillas, no busca la armonía, busca el desquite, ¿no? Busca sobreponerse al que lo oprimió. Por ejemplo, tenemos el advenimiento del socialismo, ¿no? Surge a través de la represión de los grandes señores feudales, de los grandes potentados, y cuando obtiene poder no busca la armonía, sino desquitarse. Y por eso fracasa. Porque en teoría te dicen muchas cosas que son ciertas, son justas, pero cuando las quieren poner a la práctica, el desquite está por sobre la armonía y termina fracasando. Es lo mismo que pasa con la ciencia, que lo menciona aquí el libro, ¿no? La ciencia abrumadora avanza. Cuando la ciencia estuvo reprimida por el concepto teológico, vivía así, en estancamiento. Pero una vez que pudo liberarse, no buscó la armonía, no buscó lo que dice el libro, comprobar lo que los mitos decían, sino que las llamó supersticiones. Las llamó mitos, leyendas, y ha dedicado todo esfuerzo a aplastar ese conocimiento a través del materialismo, a través de la comprobación científica. Es que no buscamos la armonía, buscamos el desquite. Cada vez que algo que está reprimido se libera, se desquita. Y eso lo vemos, si hay que hacer solamente un proceso primordial de nuestra historia, panorámico, y nos vamos a dar cuenta que siempre ha sido así. Cada sociedad o cada elemento que se ha visto por algún motivo reprimido, cuando se libera, simplemente se desquita, no llega a una armonía. Y lo que nos va a enseñar el libro es a buscar esa armonía. No es a tratar mal al otro porque estuvo equivocado, o porque no tenía la completa verdad, o porque no conocía todo, sino sencillamente a buscar esa armonía, a buscar que todo se complemente en sí. No hay nada que esté por sobre nada, sino que todo va a ser complementario de lo demás. Y eso es lo que yo veo que este libro nos entrega, ¿no? Lo vamos a leer no sé por cuántas veces más y vamos a seguir comprendiendo exactamente lo mismo. Muchas gracias. ¿Sabe qué me hacía acordar? Nada más ni nada menos que a Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica. Él estuvo preso, no sé, 30, 40 años. Y él cuenta una historia que en una oportunidad había ido con sus guardias, su seguridad personal, a un restaurante donde se encontró con uno de sus carceleros. Y ese carcelero, al verlo entrar, empezó a transpirar y medio como que se escondía. Cuando se sentó el presidente, le indicó a uno de sus guardias que lo fuera, ¿cómo se llama?, a llamar para invitarlo a comer en la mesa con él. El hombre no tuvo más opción que ir. Fue y se sentó y transpiraba terriblemente, hacia el corazón. No hubo mucho cruce de palabras, solamente hola, ¿qué tal? Qué rico, y bueno, chao, se terminó y se fue. Los guardias, no comprendiendo lo que pasaba, uno de ellos le pregunta al presidente, ¿no? ¿Qué pasó acá? Y él le dijo, ese hombre que acaba de irse, durante muchos años fue el que me torturó dentro de la cárcel. Pero fíjate vos, él no se encargó de torturarlo, no se encargó de vengarse, al contrario. Él buscó la unificación y el amor, es tal cual lo estás expresando vos, Augusto. Qué fantástico que podamos entenderlo así. Y qué grandes ejemplos, ¿no? Como el de ese hombre. Continuemos leyendo. Adelante, una sola cosita. Sí, por favor. Seamos como niños. Sí. El niño puede tener el niño uno, el niño el otro. Podemos tener arrebatos de inmadurez, arrebatos emocionales, por ignorancia, porque somos ignorantes, nosotros y ellos. Uno que se supone que es bueno, porque generalmente uno cree que el bueno es uno, ¿no? Y los otros también. Todos somos como niños que estamos creciendo, que estamos tratando de entender. Si pudiera esa parte de niño de uno conectarse con la parte de niño del otro, en este concepto estamos hablando, poder entender nuestros temores, porque hasta el malo es malo porque tiene miedo. Y el miedo y el odio son falta de ese amor universal.
Cuando decimos que corazón y mente deben unirse, estamos hablando no de órganos materiales, como sería el corazón físico y el cerebro físico. Estamos hablando de la energía poderosa espiritual que emana y encarna y atraviesa a través de estos órganos, proveniente de planos superiores, elevadísimos, donde una energía poderosa es la que realmente, finalmente, se manifestará y generará esta unidad de la cual nosotros, por elección, queremos ser conductos. Esta obra nos ayuda a tratar de acercarnos hacia eso, comprenderlo, para que verdaderamente olvidemos el aspecto poco atrayente de nuestro prójimo, cuando nos parece odioso, cuando nos parece dictatorial, maldito, corrupto. Puede ser que lo sea. Lo hemos sido cada uno de nosotros, sin duda. Acá hemos llegado a través de eones de equivocaciones y de errores tremendos. Ojalá pudiéramos verdaderamente concretar y ponerlo en práctica, cada uno en su nación, en su lugar, en su pueblo, en su familia, pero principalmente en su corazón. Si no lo ponemos adentro, en nuestro sentir profundo, va a ser difícil transmitirlo. Yo con esto los saludo, les agradezco enormemente poder participar y les deseo lo mejor a todos y los saludo hasta el domingo que viene. Un abrazo grande y realmente esto es una hermosura de poder estar todos juntos aquí y seguir difundiendo todo esto. Gracias por estar a todos. Gracias, Arnaldo. Feliz semana, sí, Dios te acompañe. Bueno, Augusto, ¿podés continuar, por favor? Listo. Únicamente cuando se alcance y perfecciona esta cooperación, se puede llegar al conocimiento más elevado y verdadero de sí mismo y del mundo del que forma parte. Este conocimiento puede proporcionar únicamente una mente amplia y un corazón grande. Cada cosa o ser que nace parece una vida nueva que viene a existir entre nosotros. Vemos cómo crece y vive la pequeña forma, convirtiéndose paulatinamente en un factor de nuestras vidas, durante días, meses, años. Por último, llega un momento en el que la forma decae, muere y se disgrega. La vida que vino, ignorando nosotros de dónde, ha pasado al invisible más allá y con tristeza nos preguntamos, ¿de dónde vino? ¿Por qué estuvo aquí? ¿A dónde fue? La forma esquelética de la muerte arroja su sombra horrenda sobre todos los umbrales. Viejos o jóvenes, sanos o enfermos, ricos o pobres, todos debemos pasar a través de esa sombra. Y en todas las edades se ha escuchado el agonizante grito, la angustiosa pregunta sobre la solución del secreto de la vida. Esto es el secreto de la muerte. Por lo que respecta a la gran mayoría de la humanidad, las tres grandes preguntas, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Permanecen incontestadas. Y desgraciadamente se ha hecho ya una opinión, aceptada por la mayoría, de que nada podemos conocer definitivamente acerca de estos asuntos tan oscuros y que tanto interesan a la humanidad. Nada más erróneo que semejante idea. Todos y cada uno, sin excepción, pueden capacitarse para obtener informaciones directas y definidas sobre el asunto. Todos pueden investigar el estado del espíritu humano antes del nacimiento y después de la muerte. No hay favoritismos ni se requieren dones especiales. Todos tenemos la facultad inherente de conocer todo eso, pero, sí, hay un pero, y un pero notable. Esa facultad está en todos, si bien latente en la mayoría. Se necesita para despertar un esfuerzo persistente, y esto parece algo así como un poderoso disuasivo, si se nos permite la palabra. Si su despertar pudiera conseguirse por dinero, aun cuando el precio fuera muy elevado, muchos lo pagarían sin vacilar para conseguir tan inmensa ventaja sobre sus semejantes. Pero son muy pocos, ciertamente, los que se prestan a vivir la vida que se necesita vivir para despertar aquella facultad. Este despertar se produce únicamente mediante un esfuerzo paciente y perseverante. No puede comprarse, no hay caminos fáciles para llegar a ese despertar. Todos convenimos que para llegar a tocar bien el piano es necesaria la práctica, y en que sería inútil pensar en ser relojeros si antes no nos sometiéramos al aprendizaje. Pero cuando se trata del alma,
de la muerte, del más allá, de las grandes causas del ser o de cuestiones análogas, muchos creen saber tanto sobre ello como cualquier otro y creen también tener el mismo derecho para emitir una opinión, aun cuando no hayan dedicado a esas cuestiones ni una hora de estudio. Es evidente que nadie puede dictaminar seriamente sobre un asunto si no está versado en él. En los casos legales, cuando se necesitan peritos para dictaminar sobre cualquier materia en litigio, se examina en primer término su competencia. Su testimonio no valdrá nada si no prueba su proficiencia y sus conocimientos sobre el asunto objeto de peritaje. Si se encuentran en las condiciones requeridas, mediante el estudio y la práctica, para emitir un dictamen experto, este será recibido con toda deferencia y respeto, y si el testimonio de un perito es corroborado por el de otros igualmente idóneos, el valor y la veracidad de lo afirmado por el primero aumenta inmensamente. El testimonio irrefutable de un tal experto vale muchísimo más que el de una docena o el de 1.000.000 de hombres que no saben de lo que están hablando. Porque nada, aún multiplicado por 1.000.000, sigue siendo siempre nada. Esto es tan cierto matemáticamente como con referencia a cualquier otro asunto. Como ya hemos dicho, reconoceremos estos hechos con toda facilidad en los asuntos de la vida material, pero cuando se discute sobre las cosas que están más allá de los sentidos o sobre los mundos superfísicos, cuando hay que probar las relaciones entre Dios y el hombre y los misterios más íntimos de la chispa inmortal de la divinidad que encierra el alma, entonces todos piden que se escuchen sus opiniones, que se preste toda consideración a sus ideas sobre las cosas espirituales y se les concede igual valor que a las emitidas por el sabio que, mediante una vida de paciencia y laboriosa investigación, ha adquirido sabiduría en esas cosas elevadas. Y aún más, muchos no se contentarán solamente con pedir igual valor para sus propias opiniones, sino que se mofarán y burlarán de las palabras del sabio, tratando de impugnar su testimonio como fraude y, con la suprema confianza de la más profunda ignorancia, aseverarán que como ellos no saben nada sobre la materia, es imposible que cualquier otro pueda saber algo. El hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso hacia el conocimiento. El sendero hacia el conocimiento directo no es fácil. Nada realmente valioso se obtiene sin esfuerzo. Nunca se repetirá demasiado que no existen cosas tales como dones o suerte. Todo lo que uno tiene es el resultado del esfuerzo. Lo que a uno le falta en comparación con otro está latente en sí mismo y puede desarrollarse empleando los medios apropiados. Ahí, Si aquel que... Fantástico, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros nos hemos comprometido a estudiar las enseñanzas significa que tenemos que tener una disciplina, ¿no? Y dedicarle un esfuerzo y un tiempo a este estudio. Así como vemos que Raúl, por ejemplo, cuando lee en la semana, dice que lo que compartimos acá él lo relee y lo ve en la semana para después poder expresar una idea cuando comenzamos cada domingo. Entonces, podemos aprender estos grandes misterios de la vida y del ser, ¿cierto? De la relación del hombre con Dios, de la noche a la mañana. Así como nosotros llevamos más de un año estudiando esto por este medio, ¿no? Porque realmente lo hacíamos antes, pero por este medio tecnológico llevamos ya más de un año y vemos que realmente hemos adquirido un poquito más de comprensión sobre estas cosas. E insistimos. Y estamos aquí de vuelta releyendo el libro para aprender más aún, porque podemos sacar más de él, ¿no? Entonces se requiere un esfuerzo, se requiere un compromiso, pero no un compromiso ni con el libro, ni con la fraternidad, ni con nadie. Con la única persona con la cual uno se debe comprometer es con uno mismo. Uno es aquel que desea aprender, uno es aquel que desea realmente comprender que hay algo más, y no solo eso, sino comprender que hay un método a través del cual podemos adquirir este conocimiento de manera directa. Y este libro nos está dando las herramientas y nos va a dar en el transcurso del que lo vayamos estudiando, las herramientas para poder, digamos, acceder a ese conocimiento directo. Así que realmente no solo nosotros, sino toda la humanidad es privilegiada si comprende y entiende que puede, por medio del esfuerzo, adquirir este gran conocimiento. ¿Puedes continuar, por favor, Augusto? Sí. Si aquel que ha comprendido bien este concepto preguntara qué es lo que debe hacer para obtener el conocimiento directo, el siguiente relato le dará la idea fundamental del ocultismo. Un joven fue a ver a un sabio cierto día y le preguntó: Señor,
¿qué debo hacer para convertirme en un sabio? El sabio no contestó. El joven, después de haber repetido su pregunta cierto número de veces con parecido resultado, lo dejó y volvió al día siguiente con la misma demanda. No obtuvo tampoco contestación alguna, y entonces volvió por tercera vez y repitió su pregunta. Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio? Finalmente el sabio lo atendió y se dirigió a un río que por allí corría. Entró en el agua llevando al joven de la mano. Cuando alcanzaron cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven y lo sumergió en el agua. A pesar de sus esfuerzos para deshacerse de él, al fin lo dejó salir. Y cuando el joven hubo recuperado el aliento, el sabio interrogó: Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas? Sin vacilar contestó el joven: aire, quería aire. ¿No hubieras preferido mejor riquezas, placeres, poderes o amor? ¿No pensaste en ninguna de esas cosas? No, señor, deseaba aire y solo pensaba en el aire que me faltaba. Fue la inmediata respuesta. Entonces, dijo el sabio, para convertirte en un sabio debes desear la sabiduría con la misma intensidad con que deseabas el aire. Debes luchar por ella y excluir todo otro fin de tu vida. Debe ser tu sola y única aspiración, día y noche. Si buscas la sabiduría con ese fervor, seguramente te convertirás en un sabio. Este es el primer requisito fundamental que todo aspirante al conocimiento oculto debe poseer, un deseo ardiente, una sed abrasadora de conocimiento oculto, pero debe ser con un deseo intenso de ayudar a la humanidad, un olvido completo de sí mismo para trabajar para los demás. A menos de ser impulsado por tal motivo, el estudio del ocultismo es peligroso. Si no se poseen estas cualidades, especialmente la última, en parte por lo menos, cualquier tentativa para seguir el arduo sendero del ocultismo es peligrosa. Otro requisito para poder aspirar al conocimiento directo es el estudio del ocultismo indirectamente o de segunda mano. Para la investigación directa son necesarias ciertos poderes ocultos que permiten estudiar los asuntos relacionados con los estados prenatal y post-mortem del hombre. Pero nadie debe desesperar de adquirir tal conocimiento directo sobre esos asuntos, porque esos poderes ocultos no se los haya desarrollado todavía. Así como un hombre puede conocer el África, bien yendo ahí personalmente, o bien leyendo las descripciones hechas por los viajeros que han estado en ella, así también uno puede visitar los reinos superfísicos si es que ya está calificado para ello, o bien puede estudiar lo que otros que ya se calificaron a sí mismos dicen como resultado de sus investigaciones. Cristo dijo, la verdad os libertará, pero la verdad no se encuentra enseguida y para siempre. La verdad es eterna y su investigación debe ser eterna también. El ocultismo sabe que no se puede dar una creencia de una vez para siempre. Hay ciertas verdades básicas que permanecen siempre las mismas, pero que pueden ser miradas desde muchos puntos de vista, dado que cada uno de su aspecto particular que complementa a los anteriores. Por lo tanto, en lo que por el momento se nos alcanza, no hay tal acabamiento posible de arribar a la última verdad. Aunque este trabajo difiera de otras obras filosóficas, las variaciones son debidamente al diferente punto de vista y respetuosamente nos inclinamos ante las conclusiones y las ideas emitidas por otros investigadores. Nuestro mayor deseo es que estos conocimientos amplíen y engrandezcan las ideas de los estudiantes y las complementen y ensanchen. Muchas gracias, Augusto. Bueno, realmente en estas primeras, ¿no? Una palabra al sabio y la introducción al libro, yo creo que podemos comprender claramente que estamos a las puertas, ¿cierto?, de grandes conocimientos espirituales, donde vamos a poder ver quiénes éramos, qué estamos haciendo acá y hacia dónde vamos, donde vamos a poder realmente aplicar esto en nuestra vida, y como dice ahí, ¿no?, aquel que dice la verdad os será libre, nos hará libre. No sé cómo cada uno lo ve, pero en la medida en que cada persona, que por lo menos yo, comprendo alguna cosa, al comprenderlo me siento en mejores condiciones de poder actuar, de poder obrar, de poder hacer. ¿Por qué? Porque sé lo que voy a hacer. Si no lo sé, obviamente es normal que me equivoque. Entonces el conocimiento es importante y el conocimiento aplicado. Acá estamos para aprender, bueno, para avanzar. Me gustaría que alguien más dé una opinión, por favor. Osvaldo, mirá, Sí. Con respecto a lo que vos decías de conocimiento, es para, entiendo yo, una toma de conciencia.
¿Por qué? Porque hace un ratito leímos que el objeto de la obra, el objeto de la filosofía en sí, entiendo yo, es justamente lo que dice: el corazón y la mente pueden unirse. Indicar el medio de unirlos es precisamente nuestro objeto. Después comienza a comentar el tema de estos poderes que tenemos latentes y que de cierta manera eh, no es fundamental en una primera instancia desarrollarlos o tenerlos desarrollados como para empezar a conocer. Lo que nos enseña la filosofía, lo que nos dan estos conocimientos, que lo dice de cierta manera de segunda mano, es decir, como recibiendo información de alguien que visitó, si bien es a través de la perspectiva de esta persona que te está comentando. Pero más allá de eso, que uno dice, bueno, es una perspectiva a partir de alguien que lo vio, lo importante es, ¿para qué lo querés? ¿Para qué te sirve? Y lo importante no es el conocimiento por el conocimiento en sí, sino que te está, entiendo yo, hablando de una toma de conciencia. ¿Y qué implica una toma de conciencia? Y actuar acorde a cómo uno va viendo las cosas de forma diferente o más ampliada. Yo creo que viene por ese lado y ese lado es el fundamental. Adelante, Miguel. Sí, en sintonía, perdón, en sintonía con lo que decía Alejandro, es muy común que cuando uno empieza a caminar el sendero del ocultismo se obsesiona por desarrollar ciertos poderes o ciertas facultades. Y este es uno de los peores errores que podemos cometer, porque realmente las facultades van a ser útiles cuando la elevación que tengamos realmente nos permita hacerlas en servicio de los demás. Entonces ese momento llega por el trabajo interno. Por eso el conocimiento de segunda mano que se refiere es lo que nos permite saber a dónde llegaremos a través del camino del propio desarrollo interior, y no como primer objetivo. Fantástico. Raúl. Sí. No, quería decir yo que me parece a mí, ¿no? A través de todo lo que hemos leído, nos hizo la introducción, una palabra al sabio, como cuando íbamos a la escuela, no sé, primaria, secundaria, bueno, a la universidad. Un ejercicio me parece a mí interesante que podríamos hacer cada uno de nosotros. Resumir, agarrar una hojita y resumir los conceptos que que nos ha transmitido a uso con su mensaje. Resumirlo en un papel, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer. Para ver en qué medida hemos comprendido lo que se ha leído, lo que ha opinado cada uno, ¿no? Muy interesante, por cierto. Lo digo como una idea, una sugerencia, ¿no? Y hacerlo, bueno, hoy está fresco, hacerlo hoy durante la semana, tratar de recordar, de esa manera ejercitamos la memoria, que es importante, que la ejercitamos muy bien a través de los ejercicios de concentración y retrospección que hacemos por la noche, que es una excelente ayuda para la memoria. Imagínense usted a la noche cuando hace retrospección, se tiene que forzar. Esperé hasta el final para no interrumpir, ¿no es cierto? Un tema que a raíz, lo vi en lo que publica Edgardo Seol en el Facebook. Una persona que da una especie de conferencia delante de una camarita, es director de un centro, presidente de un centro. Él relacionaba al coronavirus con que dice que para él nosotros tenemos todavía muchas personas más o menos restos de branquias, de cuando respirábamos a través de las branquias. Y que dice que
para entrar en la época de Acuario, tiene que estar completamente exterminado todo eso, que no podemos entrar todavía con esos restos. Y que el coronavirus es una suerte de eliminar todos esos restos. Y en algunos le ataca, como sea el coronavirus, dice para él que ataca directamente a los pulmones. Y de esa forma se eliminan los restos de branquias que tenemos. En algunos es muy leve y enseguida se limpia, y en otros lo lleva hasta la muerte. Pero que sería la finalidad de limpiar los restos que tenemos. Dice que mucha gente vive bien en la humedad y otra gente no la soporta, y que por ahí estaría que tenemos restos de branquias que tendrían que ser eliminados, y que la providencia a través del virus elimina todos esos restos que de otra forma no podríamos entrar en la era de Acuario. No sé qué opinión tienen algunos de ustedes, qué les parece esta perspectiva. Yo, querido Ángel, bueno, lo que yo puedo entender es que cualquier cambio en el cuerpo físico obedece a la evolución espiritual del propio ego. En tanto, si se considerase esa posibilidad, tendríamos que decir que un agente externo viene a corregir lo que el cuerpo físico tiene aún de rezago, y no el propio ego con su avance espiritual, ¿no? Con su propio desarrollo. Vendría a ser una especie de parche de los señores, de los ángeles del destino, de las jerarquías superiores. No se condeciría con todo lo que estamos estudiando desde mi punto de vista. Mi punto de vista, lo que he podido entender es que cualquier tipo de cambio en nuestro vehículo físico obedece a nuestro propio desarrollo espiritual, a nuestro propio avance, ¿no? Según él, a través del sufrimiento, haríamos cambios nosotros espirituales, y ahí se produciría, ¿no es cierto?, algunos con el sufrimiento de acá nomás en la tierra, y otro el sufrimiento que nos lleve a la muerte. En el purgatorio, como usted, se adquiriría algún progreso. No es que me vienen y que me arreglan las cosas los otros, sino que también nosotros ponemos nuestro granito de arena. Es una persona encumbrada, no voy a decir quién es, porque si no les parece, no pasó eso nomás, como tantas cosas que se ponen en el Facebook. Es una opinión de él. Claro, para entenderlo un poco, yo entendería el virus del COVID como una señal más que se nos presenta para entender nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Así como los desastres naturales, o sea, indicios que nos dan desde arriba para que de una vez miremos nuestra visión hacia el interior y dejemos de estar siempre mirando al exterior, describiendo las grandes verdades que están a nuestro alrededor y que las ignoramos simplemente porque o no tenemos tiempo o no nos interesan. Pero lo que acabas de mencionar sí es mucho más complejo, o sea, que tenga, aparte de esa función de darnos una enseñanza, una transformación de nuestro propio vehículo físico, eso sería mucho más complejo, ¿no? Es mucho más... A mí no me cierra mucho, por eso que lo quería compartir con ustedes. Si cierras, le encontraríamos un sentido. Y no sé, según la opinión de ustedes, si no cierra del todo, no tendría tanto sentido este COVID y esta transformación en el mundo entero. No, por ahí habría que ver el video completo, a ver cómo es, si le da algún tipo de, cómo es, significación más allá de lo físico. Yo te envío la yo no dirección. lo vi. Si querés te envío la dirección y después lo ves en YouTube. Claro, para ver a qué se nos puede refiere. ayudar a tener otra visión del sentido que tiene este virus. Un sentido tiene. Andrés, No sé si Andrés está comentando algo por escrito, permítame que se lo comparta.
Andrés dice, creo que no está a nuestro alcance saber si eso es verdad. Hay en esa teoría varias cosas que individualmente pueden ser ciertas, pero no creo que podamos pensar en ello, al menos por ahora, como una verdad. Todos los aportes pueden tener algo o todo verdadero. Está bien, bárbaro. A mí me cierra más por el lado de lo que comentaba Augusto. Es decir, el crecimiento anímico depende pura y exclusivamente de cada uno individualmente. Y los cambios que se efectúan en los vehículos son producidos básicamente por el desarrollo anímico que nosotros tenemos. Es decir, si bien las condiciones externas aportan para que nosotros podamos evolucionar, no son en sí lo que producen el cambio. El que produce el cambio es el ego, ¿sí? Cuando avanza anímica y crece anímicamente. Esa es mi opinión. ¿Sí? Como cada uno ve, puede expresar la de cada uno. Bueno, siendo casi las 13 horas, pienso que hemos tenido un día más que exitoso, más que maravilloso, más que hermoso. Así que lo que quiero decir es que gracias por compartir primera parte del concepto. Ya para el próximo domingo comenzaremos con la primera parte, que permítame un segundo que lo vea acá, que se me traspapeló. Primera parte que dice Constitución actual del hombre, método de su desarrollo, que comenzaremos a leer el próximo domingo. Pero hay algo que quiero consultarles. Como el próximo domingo es el Día del Padre, no lo digo que lo resolvamos ahora, sino que por el grupo cada uno puede expresar su idea y después por el grupo nos ponemos de acuerdo. Si nos reunimos el mismo domingo por el Día del Padre, o puede ser quizá el sábado por la tarde, dependiendo de las actividades que tenga cada uno. Y si no, bueno, será el domingo, como la mayoría decida, así como ponerlo en cierta medida a votación. A mí me parece mejor el sábado. Bien, a mí me parece mejor el domingo, pero por eso lo ponemos a votación en el grupo y la mayoría, lo que decida la mayoría, eso haremos. Ahí va. Así que lo dejamos acá como para todos. Después de todas maneras lo voy a escribir en el grupo. Bueno, infinitas gracias. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos está dando. Continuemos, esforcémonos por aprender, por crecer, por construir lazos de amistad y amor. Y les dejo para todos mis bendiciones y muchísimas gracias por participar. Buenas. Credo o Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente con miedos del infierno, no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no a una solamente. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego, rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres, famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscando dogmas, edictos o credos para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcismo amor no está confinado por credos que se agregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.